El presidente Alberto Fernández viaja a Roma, parte esta noche hacia la capital italiana para participar de la cumbre del G20. El encuentro se va a realizar durante todo el fin de semana, luego viajará a Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El presidente va a mantener una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para hablar de la negociación con la Argentina, luego de que este miércoles endureciera su discurso en el homenaje a Néstor Kirchner. No nos vamos a arrodillar para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, dijo el mandatario en su discurso. Fernández además va a sostener diferentes reuniones bilaterales con líderes como Angela Merkel, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro de España, Pedro Sánchez, también la presidenta de la Comisión Europea. Algunas de las reuniones que tiene programada el presidente Alberto Fernández. Y hay repercusiones, por supuesto, con respecto a lo que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, hoy realizó declaraciones la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Vamos a repasar parte de esas declaraciones y luego nos vamos a meter justamente en el análisis con Nazarena Lomagno. En todas esas reuniones Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que resolver la cuestión de la deuda, que no es cualquier deuda, es la deuda que contrajo, es la mayor deuda en la historia de la Argentina, pero también es el mayor préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional, es la deuda que contrajo el presidente Mauricio Macri sin pasar por el Parlamento y que es una deuda que compromete la vida de los argentinos, la casa, la comida, el día a día de los argentinos por los varios años y por muchas generaciones, y por eso esta negociación. Bueno, muy bien, la palabra de Gabriela Cerruti. Sí, hay un cambio en lo discursivo que se fortalece, digamos, después de ese discurso de ayer del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Nasa? Bienvenida, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Feli? Sí, la verdad que me parece en este contexto de viaje, ¿no?, del presidente Alberto Fernández, y donde allí se encontrará con la directora justamente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En esa línea aparece ya hace un tiempo, porque también lo ha hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán, un cambio en la narrativa, ¿no? Sí. Un cambio de estrategia discursiva. Obvio que esto es más para los de adentro, ¿no? Porque a la hora de sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional no se puede tener un discurso tan combativo, básicamente porque hay una desigualdad entre las relaciones, una relación de poder desigual, ¿no? Sí. Sabemos que el Fondo Monetario es el principal organismo financiero que está compuesto por 190 países miembros, está discutiendo una deuda de 45.000 millones de dólares con Argentina. No hay poder de comparación, ¿no? Pero sí es cierto que estos cambios, ¿no?, en la lógica discursiva reflejan cierto distanciamiento. Digo, las negociaciones por supuesto que continúan, pero sí, algo más distantes, ¿no?, entre el equipo económico representado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Fondo Monetario. Ayer el presidente Alberto Fernández tenía un discurso un poco más nestorista, ¿no? Decía esta idea de, bueno, al Fondo Monetario no nos vamos a arrodillar ante él para pagarle, primero hay que crecer, luego pagar. Martín Guzmán hace unos días también en el Centro Cultural Kirchner había dicho que el peor escenario no era no pagar, sino tener un mal acuerdo. Ese viraje también se condice con los reclamos dentro del propio espacio, ¿no?, dentro del propio frente, incluso el 17 de octubre, ¿no? Las consignas tenían que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con las prioridades que se supone debe tener el país con los niveles de pobreza que tiene Argentina. Exactamente. Bueno, y ahí es donde aparece también uno de los principales puntos, ¿no? Porque lo que también planteaba el ministro es esta idea de, bueno, sabemos que estamos ante un organismo que tiene más poder que nosotros como país, es una negociación en términos y condiciones desiguales, entonces lo mejor que podemos hacer es nuclearnos, ¿no? Decir, bueno, hacer una coalición, un frente duro entre el sector privado, o sea, los empresarios, entre el sector público, las organizaciones sociales. Lo que pasa es que ahí combinar todos los intereses, por supuesto que es muy complicado, porque tenés organizaciones sociales que te dicen directamente no pagues, el sector privado que te dice, sí, por ahí los CEOs empresariales van más por el lado de, bueno, agarrar un acuerdo rápido, sí, el gobierno que prefiere esperar antes que agarrar un mal acuerdo. Pero bueno, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Cómo hacer
para poder negociar con el fondo para tener el mejor acuerdo posible, cuando ya, por ejemplo, el ministro insistió en esta idea de que el Fondo Monetario ni Estados Unidos tampoco va a reconocer que el préstamo tuvo condiciones políticas, electoralistas. Aunque lo haya deslizado y lo hayan reconocido informalmente, digamos. Vamos a compartir declaraciones de Máximo Kirchner, que viene manejando una línea. Sí, vamos a compartir una placa, que viene manejando esta línea también con respecto, muy crítica, ¿no? Con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todas las actividades en Argentina, todas, están muy condicionadas por estas políticas de sobreendeudamiento que dejó el expresidente Macri en Argentina y que debemos resolver entre todos y todas. Bueno, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Pero me parece que el principal objetivo, el principal desafío es eso, cómo nuclear a todos los distintos sectores sociales que componen a la Argentina, cómo hacer para Argentina poder mostrarse, ¿no? Con más poder, más sólidos, más fuertes a la hora de presentar esta negociación, teniendo en cuenta esto, lo que te decía recién, Feli. El Fondo Monetario no va a reconocer o no lo va a tener en cuenta, de acuerdo a lo que dice el ministro, esta idea de que el préstamo tuvo condimentos políticos, electorales e incluso que se habría salteado, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, cuestiones judiciales, legales, pasos administrativos. Bueno, si el Fondo Monetario no lo tiene en cuenta, seguimos como en la misma, ¿no? En la misma instancia de estar enfrentados frente a un organismo internacional que está apoyado por las principales potencias y aliadas a ellas, por supuesto, que está conformado, y ahí por supuesto que bueno, se genera condiciones desiguales a la hora de negociar una deuda por 45.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que Argentina está pidiendo nada más y nada menos que dos cambios muy fuertes, que es la baja de la sobretasa y la extensión de los plazos de 10 a 20 años, cuestiones que implicarían cambiar directamente el estatuto del Fondo Monetario, y hasta ahora no pareciera haber indicaciones que vayan en ese camino. Gracias, Nazarena Lomagno, con toda la información de economía.